2, 1, 2. Yo creo que está bien. Buenos días y feliz sábado. Feliz sábado. Para mí, como yo siempre digo, y puede ser que usted ya esté cansado de escucharlo, pero siempre es un privilegio hablar de Dios, entrar en conversación con Él en este momento, que es de manera pública, tener una conversación con todos ustedes y dirigirnos ante el Señor. Antes de comenzar, quisiera que inclináramos nuestros rostros y tengamos una pequeña oración. Amantísimo Dios, que vengas a las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por Dios, por otro día más de vida. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias porque a pesar de todas las dificultades, Señor, tú nos has bendecido. Al estar ante aquí, Señor, te pedimos que tu Santo y Divino Espíritu nos ayude a entender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Todos estos favores te los pedimos en el santo y poderoso nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Estoy nervioso también. Parece que todos muchachos estamos nerviosos. Pero yo sé que eso es por el gozo que tenemos. Realmente cuando todos estamos gozosos, cuando nos sentimos felices, a veces no hay forma de describirlo y el nervio nos gana, la duda. La lectura bíblica que se encuentra en Salmos capítulo 78, versículo 67. Antes de comenzar, yo quisiera hacer un paréntesis. Obviamente toda la programación de hoy se trata de las decisiones. Me parece interesante, mi mamá me dio ese tema, me dijo, tienes que hablar de las decisiones. Y le voy a ser sincero, yo no soy muy conocido por tomar las mejores decisiones. Le voy a ser sincero, yo no vengo a hablar mentira aquí. Yo he hecho mucho tiempo de mi vida, he hecho literalmente lo que me da mi gana. Y entonces, tener esta conversación sobre las decisiones, sinceramente a mí me ayudó a buscar algo que yo no había entendido. Estaba escuchando un tema por ahí también que va a tener relación con lo que vamos a hablar en el día de hoy. Muchos de los personajes bíblicos que se mencionan para la juventud, que se menciona José, se menciona Daniel, se mencionan muchos de esos jóvenes que a edad ya hasta temprana, estamos hablando de los 15, 17, 20 años, el mismo David, tomaban decisiones que usted se quedaba asombrado, que hasta muchos adultos a día de hoy les es difícil tomar esas decisiones. Y les soy sincero, para mí ha sido un poco complicado identificarme con estos personajes bíblicos, porque mi recorrido no es el de tomar decisiones correctas a una edad temprana. Por lo cual, le pongo un ejemplo sencillo. José era muy obediente. Yo sinceramente, en mi edad de adolescente, yo era insoportable. Yo no sé sinceramente cómo me soportaba la gente. Yo era. No podía. Yo le digo a la gente que yo le bajaba. Ellos no entienden que yo era antes. Si usted supiera que yo era antes. Yo no sé cómo a mí me soportaba. Tuve muy buenos amigos, excelentes amigos. Y entonces, yo no era muy obediente a mis padres. Siempre tuve problemas en la escuela, con los profesores. Yo no soportaba la autoridad. Le he dicho que yo tengo un problema ahí, le he aprendido a bajar. No sé acatar órdenes, pero gracias a Dios le hemos ido bajando. Otra de las cosas que, como Daniel se mantuvo con sus principios y con sus valores en una nación externa, es decir, él no estaba en su país y aún así él pudo conservar sus principios donde sea que él estuvo. Yo le voy a ser sincero, no que yo haya viajado, pero donde yo he estado que he debido dar un testimonio, no lo he dado. No me puedo identificar tampoco con un muchacho como Daniel, porque no me he mantenido mis principios y mis valores en muchos lugares que he debido mantenerlo y que he podido ser el ejemplo. Realmente, y le soy sincero, en esos lugares yo he sido la mala influencia en la mayoría de las ocasiones. No le digo, porque quiero que se entienda, que en un momento determinado de mi vida yo no haya tomado buenas decisiones y que pueda ser que en esos momentos me identifique con estos personajes, sino que no es algo común en mí tomar ese tipo de decisiones, o por lo general en el pasado. Y aquí que yo pienso que me parece sumamente interesante, que Dios se adelantó a todo esto. Dios nos dejó varios personajes bíblicos que, aunque no tomaron las mejores decisiones, supieron decidirse por Él. Y ese es uno de los personajes que hoy vamos a estar analizando,
uno de los personajes que sinceramente hasta se alejó voluntariamente de Dios. No sé si usted entienda que esto, alejante voluntariamente de Dios, se ir en contra de todos sus principios. Cuando tú vas en contra de Dios, tú te alejas completamente de Él. Esta persona lo hizo conscientemente. Quisiera, bueno, que tenga su Biblia, que fuésemos a Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38. Aquí, toda la historia que se estaba contando era de José antes de esto, y se hace como un paréntesis, un interludio. Vamos a parar la historia de José y vamos a hablar ahora de Judá. No sé cuántos de ustedes sabrán mucho de la historia de Judá. Sinceramente, para mí es un personaje que yo considero que es un poco desconocido para todo lo que él puede representar para muchos de nosotros, de aquellos jóvenes que no hemos tomado las mejores decisiones, pero que hemos encontrado al Señor en el camino. Le decía en Génesis capítulo 38, no sé quién pueda leer, Génesis capítulo 38, versículo 1. ¿Quién tiene Génesis? No. Es Génesis que lo va a leer. Oh, pero... ¿Tú te llamas Génesis? Sí, que era el libro. ¿Quién lo lee? La dama primero. El libro primero. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a casa de un adulamita que se llamaba Ira. ¿Solo el primero? Sí. Okay. Judá, en este momento de la historia, como estaba diciendo, como que hace un paréntesis, vamos a partir aquí y vamos a narrar una historia que sinceramente, como a lo que estamos leyendo sobre José, que nos pareció sumamente interesante, como que se ve algo abrupto, porque no es algo como que siga la corriente. Pero Dios dice en este momento que es algo sumamente importante hablar de la historia de Judá. Usted entenderá por qué después. En fin, se comienza hablando que Judá se aparta de su familia. ¿Por qué Judá, para los que hayan leído ya estos versos, se aparta de su familia en este momento? Hermano Luis, ¿por qué usted piensa que, Luis Peña, por qué usted piensa que Judá se aparta de su familia en ese momento? Capítulo 38. No tengo la respuesta así tan precisa, pero quizá porque Judá era el que donde venía la descendencia de Jesús y quizá no toleraba algunas cosas. Judá, por eso está diciendo, en ese momento ya se había vendido a José. Este es el momento, vamos a poner un ejemplo, en el que ya la copa rebosó para Judá. Ya él no soportaba estar con su familia, por lo que ellos habían hecho, que habían vendido a José. Él había buscado la forma de que no lo asesinaran, y dijo, vamos a tirarlo aquí en la cisterna. Y entonces ya cuando él ve que venden a José y todo esto, cuando él llega a su casa, ve a su padre llorando, a su padre desconsolado, que no hay nadie que le pueda dar un consejo, que le pueda decir nada. Judá, al soportar todas estas cosas, lo que él decide es abandonar su familia, abandonar sus responsabilidades. No sé cuántos de ustedes sabían, ya para este momento, también en la familia de Jacob, Rubén había tenido relaciones con la sierva de Jacob, con la concubina. Y entonces todo esto estaba explotando en la familia. Habían vendido a José, Rubén había tenido relaciones con su madrastra, con su madre, algún tipo de madre ahí. En fin, y Simón y Leví también habían cometido unos pecados que lo habían desheredados. Los tres, Rubén, Simón y Leví, quedaron desheredados. Quien iba a asumir la responsabilidad de la familia era ¿quién? Judá. ¿Y Judá qué decide en ese momento? Abandonar a su familia. Esto es muy importante porque es una de las decisiones que define la historia de Judá. Judá abandona las responsabilidades familiares. No sé cuántos aquí tienen responsabilidades familiares, pero eso es como dejar completamente a la deriva a una familia que ya se estaba cayendo a pedazos. Jacob estaba desconsolado, había pasado esta situación y viene y se va a Judá. Él decide que este es el momento para él irse porque ella no soportaba más. No soportaba la hipocresía, lo que él sabía que había sido vendido José. Y todo esto le estaba causando remordimiento en su mente. Entonces él decide irse. Y él se va a Canaán.
Aquí aparece algo muy interesante, porque él consigue a un amigo que se llama Aira, que es un adulamita. Este es uno de los personajes que lo acompaña a él por 20 años. ¿Usted sabe que tengo un amigo de 20 años? Yo tengo amigos que son de 10 años, que nos conocemos casi todos. Y yo me imagino lo que son 20 años conviviendo con una persona. Esta persona no era un simple amigo. Este era el que había hecho que Judá abandonara su vida de piedad. Cuando él llega y ve a este amigo, que llega a esta ciudad y comienza a irar, este amigo lo que hace es que lo lleva a la vida impura. Aunque Judá llevaba una vida hipócrita, porque él ya había perdido su costumbre, él aún conservaba cierto pudor, él aún conservaba él aún tenía a Dios en su, aunque sea ya lejano, lo más poquito que él tenía. Y entonces él viene y conoce esta adulamita que se llama Aira, y ya las decisiones que iba a tomar correctas se fueron, porque su amigo lo que iba a enfrascar en las malas decisiones. Él comienza por ahí, tiene varios hijos allá, su descendencia, él la une con una mujer que era de Canaán, que era de un hombre, que el significado del nombre de este hombre era próspero. Él se une con la alta curnia de Canaán, y él busca la prosperidad económica, él busca tener dinero y asegurar a su familia. Tiene 3 hijos. De sus 3 hijos, yo sé que todos conocemos la historia de Judá. El primer hijo murió porque era malo ante los ojos del Señor. El segundo también murió porque también era malo ante los ojos del Señor. Y cuando llega el tercero, que ya le toca, como todos sabemos la ley del levirato, le toca a la esposa casarse nuevamente con el último, lo que hace Judá es utilizar una estrategia para que su hijo, como él había dicho a Tamar, que ella era una matadora de esposos, ella asesinaba a sus esposos, que todo el que se casara con ella estaba maldito. Entonces él, como quería evitar esto, que su último hijo muriera, él lo que hizo es que la envió a ella hacia su casa de nuevo y que esperase hasta que el último hijo de él estuviera ya a la edad para poder casarse. Quiero resumir todo esto porque todos conocemos esta historia, es muy conocida. Lo que pasa aquí, que también sabemos que él tiene relaciones con Tamar. Lo que me resulta interesante de todo esto, y lo que yo quisiera que nos enfocáramos en esta mañana, es todas las decisiones que ha tomado Judá. Judá no es un inconsciente. Judá no es una persona que ignora todos los propósitos de Dios. Judá sabe todo y absolutamente todo de lo que se tiene que saber de la vida de sus padres, de su genealogía. Y aún así él decide ir en contra de todo esto. ¿Por qué? Podríamos decir capricho. Yo les soy sincero, en muchos momentos determinados de mi vida he tomado decisiones así por capricho. Sinceramente porque me ha dado la gana. Yo sé que esto está mal, pero aunque esté mal quisiera, vamos a ver. Yo no pierdo nada, soy joven, como muchos dirán por ahí. Y la he llegado a hacer conscientemente de que estas cosas lo único que me pueden hacer es alejar de Dios. Y me parece interesante porque la vida de Judá, a pesar de estar plagada de tantos errores, a pesar de estar llena de tanta maldad, Dios tenía un plan con Judá que es desconocido. Y ahí es donde está lo importante. El plan de Dios se cumplió en Judá, a pesar de donde él había caído. A veces nosotros pensamos que hemos cometido los suficientes pecados como para apartarnos de la gracia de Dios. Y yo les digo que eso no es así. Yo no sé cuántos de aquí habrán cometido los pecados de Judá. Yo no sé cuántos de aquí hayan caído lo suficiente como para sentir que ya no merecen la gracia del Señor. Pero yo les digo que aún en ese momento, aún cayendo lo más profundo que usted pueda, la gracia y la misericordia del Señor lo alcanza donde sea que usted esté. No importa lo bajo que usted haya caído. Y algo interesante de la historia de Judá, que no sé si usted sabe, bueno, el hermano Luis dio en un punto clave ahí. La descendencia de David, la descendencia, Jesús, vino de la descendencia de Judá. ¿De parte de quién? De Tamar. Toda la genealogía de Jesús está plagada de pecado. No hay uno solo ahí que no haya cometido, como quien diríamos, que no haya sido una aberración ante los ojos del Señor. Pero me parece interesante porque si podemos hacer esta comparación, que no es necesaria, pero me gustaría hacerla. ¿Quién de los hijos de Jacob es el más relevante?
¿quién es el que más lejos llegó? José. ¿Y por qué Dios escoge la tribu de Judá para que venga su descendencia? Para nosotros puede ser que no sea importante la descendencia o hasta tener hijos, pero en ese entonces no había nada más importante que perpetuar la genealogía. Para una persona era por eso para Abraham era tan importante tener descendencia, porque si no se iba a morir completamente tu linaje. Y entonces muchas personas por eso se consideran hasta bendecidas de que Jesús naciese de su sangre. Y de todas las tribus, de las 12 tribus, me parece interesante que Dios escogió la más pecadora de todas. La tribu de Judá es la tribu, bueno, por su patriarca, que más había caído. Fue la tribu que más se alejó del Señor. Y Dios la bendijo con el privilegio de que Jesús naciera de él. Y hay una comparación, aquí la tengo, que yo quisiera hacer más extensa, entre José y Judá. La diferencia. Lo diré. José es alejado de su parentela por sus hermanos. Judá se aleja voluntariamente de su familia. José mantiene su identidad en una tierra extranjera. Judá cambia su identidad por la que le conviene. José influencia a una potencia mundial pagana y bendice a muchas naciones por su diligente servicio. Judá es influenciado por su amigo el adulamita Hira y por pueblos extranjeros. José es buscado por la mujer de Potifar. Judá busca una prostituta. José prevalece ante la tentación sexual. Judá cae ante la tentación. José enjuiciado injustamente en la cárcel. Judá juzga injustamente a Tamar. José vivía en el temor del Señor. Judá fue un rebelde, un hipócrita y un blasfemo. Si hacemos esta comparación sencilla, que no es necesaria, pero ¿cuál de los dos merecía que Jesús naciese de su linaje? José. Humanamente hablando, no hay forma de usted decir que José no se merecía todo. Es más, la profecía que se hizo, físicamente, ¿quién fue que la vio? José fue quien salvó a todas esas naciones de morir. Pero lo que me parece interesante de todo esto es que aún así, Dios escoge a Judá. Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quiere. ¿Y qué hace? Lo ensalza. Aquí está lo que a mí me dice, por lo menos. Es que no importa dónde yo haya venido, no importa qué tan bajo yo haya caído. Lo que Dios quiere hacer en mí, lo que Dios tiene para mí es más importante que lo que yo pienso. A veces nosotros pensamos que no merecemos nada, sinceramente es un pensamiento como normal, ese síndrome del impostor. Pero Dios te dice que aunque tú no lo merezcas, Él te lo quiere dar. La gracia de Dios es algo que usted ni yo no merecemos. Jamás, no habrá nada que usted y yo podamos hacer para merecernos ser salvos. No importa qué tantas cosas buenas, no importa qué tantas personas usted ayude, nada. La gracia de Dios es algo que es inmerecido. Es algo que nos otorga porque simple y llanamente nos ama. Con la tribu de Judá, yo puedo ver eso. Yo puedo ver el amor misericordioso de Dios. Y ese amor de Dios para con esa tribu que no se merecía nada, para con ese hombre que cayó tan bajo, es el mismo amor de Dios que tiene para con nosotros en el día de hoy. Yo sé, y lo digo por mí mismo también, que a veces nuestras decisiones, las veces que hemos caído, que hemos pecado, todas las cosas que hemos arrastrado, a veces como que nos nublan. A veces uno piensa que uno debe seguir haciendo lo malo, porque si haya hecho lo malo tanto tiempo, déjame seguir haciendo. ¿Qué yo pierdo? Nada. Ese es como el pensamiento humano. Yo no me merezco nada, yo lo que soy un simple tropajo, una basura. Pues déjame seguir siendo una basura. Es el pensamiento deprimente de los seres humanos, sinceramente. Hay muchos filósofos por ahí que venden eso también, que venden que nosotros no merecemos nada, que nosotros no somos nada, que nosotros deberíamos simple y llanamente morir. Pero en ese momento en que ese pensamiento depresivo se asoma en tu mente, recuerda que Cristo te ama. Amén. Recuerda que a pesar de todas las veces que usted siga cayendo, a pesar de que usted no se merezca nada, a pesar de que nadie espere nada de usted, Dios lo espera todo
y más. Amén. Dios espera tantas cosas de nosotros que a veces nosotros ni nos imaginamos. Y estaban diciendo aquí, creo que fue esta mañana, que somos nosotros mismos los que alejamos la obra de Dios. Sinceramente, Dios quiere hacer el cambio, Dios quiere hacer un cambio completo hoy mismo en nosotros. Pero nosotros, nuestra propia condición, nuestros propios prejuicios, nuestra forma de pensar es lo que aleja al Señor. Dios quiere cambiar tu vida y renovarla completamente hoy. Hay una canción que dice por ahí, hoy es el día de tu salvación. Es momento de que nosotros busquemos de Dios. Yo sé que a pesar de nosotros los jóvenes creamos en muchos momentos que no tenemos a nadie que nos escuche, que vele por nosotros, que nos busque, que nos acerque a Dios. Esos solo son pensamientos que están en nuestra mente. Dios siempre está buscando una excusa para traernos a Él. Siempre Dios está buscando esa pequeña cosita que pueda acercarnos cada día más a su palabra. Yo quisiera terminar en esta mañana cantando una canción y me voy a unir a todas las voces que alabaron esta mañana. Y quiero que todos meditemos en la letra de esta canción. Aún me buscas, aunque sabes por completo cómo soy. A pesar de mis caretas de cartón, aún me buscas, aún me buscas. Cada día no te rindes, quieres escuchar mi voz y dictarme otra vez una canción que repita, aún te amo. Sé que un día cantaré contigo, tú harás el tenor y yo el llorón. Y te escucharé y te miraré con ojitos brillantes, pues estarás cantando, mi héroe está cantando. Haz milagros, no permitas que me pierda, por favor. Aunque tengas que enseñarme con dolor, no me dejes, sé mi héroe. Sé que un día cantaré contigo, tú harás el tenor y yo el llorón. Y te escucharé y te miraré con ojitos brillantes, pues estarás cantando, mi héroe está cantando. Y te escucharé y te miraré con ojitos brillantes, pues estarás cantando. Pues estarás cantando, pues estarás cantando, mi héroe está cantando junto a mí. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie para terminar con una oración. Padre, te agradecemos una vez más por permitirnos haber estado aquí. Te pedimos, Padre Celestial, que las palabras que se hayan dicho hoy queden en nuestros corazones y nos hagan, Señor, ir cambiando poco a poco.
Padre, tú conoces la obra que puedes hacer en nosotros, llévala a cabo, no importa lo que tengamos que perder. Que así, Señor, como la tribu de Judá, Señor, tú le ensalzaste, así, Señor, tú hagas con nuestras vidas. Así, Señor, como uno de los títulos de Jesús es el león de la tribu de Judá, sé el león de nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por todo. No nos desampares, cuídanos y protégenos. En el nombre poderoso de tu amado Cristo Jesús. Amén.